12. Hebreos 12, 1. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Señor Jesús, gracias porque tú nos das la palabra cada día para que nos sustentemos en ella. El libro de Hebreos nos comienza hablando y diciendo que tenemos una gran nube ¿de qué? De testigos. Una gran nube de testigos. Y como tenemos una gran nube de testigos, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? El escritor nos dice: corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Y esa carrera, como tenemos tanta gente que nos está observando, como tenemos tanta gente que tiene la mirada pendiente en lo que usted y yo hacemos, entonces él dice que pongamos los ojos en la meta, los ojos firmes. Entonces, y que nos despojemos por esa misma cuestión. Como hay gente que está pendiente de lo que usted y yo hacemos, de lo que tú y yo hacemos, entonces esas personas están mirando en qué momento nos resbalamos para entonces buscar la excusa de no buscar a Dios. Y el libro nos invita a que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. ¿Qué nos invita Hebreos en este primer versículo? A tener paciencia, a despojarnos de las cosas que nosotros tenemos, que traímos del mundo y que así mismo no nos dejan levantar y nos hace ver ante los demás que no hemos sido vencedores. Entonces, ¿qué nos invita a dejar? El pecado. Por eso dice: dejen todo peso y pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos adelante. En una carrera, y dice en el versículo 2, cuando nosotros comenzamos a leer el texto, nos dice: despójense del pecado, de todo, despójense de todo eso que les asedia. Y nos invita a dejar todo aquello que estorba para avanzar. Dejen todo aquello que estorba para que ustedes puedan conseguir la promesa. Por ejemplo, nosotros día a día estamos orando para que el Espíritu Santo se derrame en este lugar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar la flojera espiritual. Para que el Espíritu Santo se derrame en mi vida, tengo que dejar la flojera espiritual. Es algo tan básico. ¿Cuál es mi visión? Tener al Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la presencia. Orar en todo tiempo. Estar constantemente orando, como dice Tesalonicenses, orar sin cesar. Y es dejarlo. Y sobre todo esa oración, empezar a retenerme, porque, ojo, la gente dice que cuando que la oración le ayuda a mantener a uno activo, y sí, pero cuando usted empieza a orar, no sé si lo ha notado en su vida, usted empieza a orar y el espíritu sube, pero la carne también sube. Ay, que es que usted debe orar para que la carne mengue. No, usted empieza a orar y la carne también surge. La carne empieza a levantarse. La carne en esos días se enoja, se pone a pelear con uno mismo, porque la carne no quiere que hagamos lo que estamos haciendo. Entonces usted dice: me metí con Dios y me levantaron más problemas. Me metí con el Señor y tengo más circunstancias difíciles.
Me metí con Dios, empecé a ir a la iglesia y en la casa las cosas empezaron a ser diferentes. Antes era amiga de mi suegra, ahora ya mi suegra ni me quiere ver. Y así sucesivamente, porque la carne, Satanás tiene todos sus secuaces alrededor buscando cómo derribar el espíritu que estamos fortaleciendo. Y Él nos invita a dejar todas esas cosas que nosotros tenemos y tengamos paciencia. Es decir, si estamos orando por el derramamiento, tengamos paciencia, porque como puede ser un día, en un minuto, puede ser una semana, hasta un año. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos un gran número de testigos y que corramos esa carrera que tenemos al frente. Esos testigos son los que un día nos vieron en el mundo haciendo lo que nosotros cada uno hacíamos. Entonces, cuando ya vienen y lo ven a usted, que ya es diferente, empiezan a decirle, si era el grupo, como le decían al hermano Max, el pastor. ¿Por qué? Porque ya sale del alcohol, era que estaba haciendo, del alcohol, y empieza a buscar a Dios y empieza a andar con el Señor, y resulta que ya no le invitaban a tomar, pero como ella no le iba, entonces le decían que era el pastor, y lo cogían de mofa. No era porque era el pastor de verdad, sino que era porque se mofaban de él, burlándose de que habían sido diferentes. Pero como Dios siempre honra a sus siervos, le puso uno que tenía que ir allá donde él a decirle, ¿qué hizo usted? Porque yo no puedo. Y esas se mofaban. Entonces él ahora tenía esos testigos, y tiene esos testigos que miraban el cambio en él, y por eso cuando ya él no pudo, corrió a él y le dijo, es que yo no puedo, yo me burlaba de usted, como él nos contó un testimonio acá, y se burlaba de él, y ahora tuvo que correr a donde él, porque miró que él era un testigo verdadero de Cristo, y la transformación que Dios había hecho, ¿no? Entonces debemos dejar todo. A veces nosotros queremos seguir haciendo las cosas que nos gustan, y no es que la carne lo quiere soltar así porque me metí con Cristo y la carne ya de una vez, chao. No, la carne, usted se mete con el Señor y la carne busca seguir haciendo lo que usted está haciendo. Y uno sabe en su interior que conociendo a Cristo van a cambiar muchas cosas, y la carne dice, uy, pero si lo dejo que se meta con Dios, yo voy a morir. La carne dice, yo me voy a morir, y si yo dejo que se meta con Dios, yo muero. Porque la carne sabe que muere cuando nos metemos con Cristo. No porque ella ya no haga las cosas ni las quiera hacer, sino porque usted tiene la facultad de decir, y del dominio propio de levantarse y decir, ya no hago lo que hacía antes. Por eso la carne busca que usted y yo no nos metamos con Cristo. ¿Para qué? Para tenernos sometidos. A veces le echamos la culpa al diablo, y no es el diablo, somos nosotros. La Biblia dice, cuídate de la que duerme contigo, y nosotros creemos que es la mujer y los solteros. Porque la Biblia dice, cuídate de la que duerme contigo, y muchos creen que es la mujer. No, es la carne. La carne, de esa es que nos tenemos que cuidar. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Cuando usted quiere buscar de Dios, cuando quiere acercarse a Dios, cuando quiere conocer de Dios, el que se opone contra eso es uno mismo. Porque uno quiere seguir satisfaciendo sus deseos y sus necesidades, y lo que conoció en el mundo en un tiempo lo quiere volver a hacer aquí delante de la gente, y estar en Cristo y hacer lo que yo quiero hacer. Entonces sigo yendo a la iglesia, pero sigo vendiendo contenido, sigo yendo a la iglesia, pero sigo mirando pornografía, sigo yendo a la iglesia y me sigo masturbando. Todas esas cosas pasan. Voy a la iglesia y voy a hacer las cosas que no le agradan al Señor. Eso lo vemos. Hay siervos y líderes de Dios que están luchando con cosas ocultas en nuestras vidas. Pero la Biblia me dice en este texto, puesto los ojos en Jesús. A veces decimos solamente, y es necesario que no se ponga la mirada en el predicador, sino en Cristo, porque la Biblia lo dice también. Y si tomamos este texto, ese solo pedacito que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos da para muchas cosas. Pero en este momento, lo que Dios nos quiere enseñar
es que pongamos los ojos en Él, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque la debilidad del cuerpo nos quiera arrastrar, que pongamos los ojos en Cristo, porque cuando ponemos la mirada en Cristo somos fuertes y más que vencedores. Dale la gloria a Jesús. Por eso el escritor dice, pongan los ojos en Cristo, corran con paciencia la carrera que tienen ¿a dónde? Adelante. Cuando usted va a atletismo en 100 metros vallas, no planos, sino vallas, cuando esos van a correr esas personas 100 metros, yo creo que es a 10 metros que está cada valla, son 100 metros valla, y ellos van corriendo y tienen que saltar unos obstáculos. Y esos obstáculos están durante toda la carrera. Y hay hombres que saltan las vallas y corren y vuelven y saltan y corren y saltan. Y hay otros que se tropiezan, caen, pero se levantan. ¿Y por qué lo hacen? Porque su meta no está en el problema que tienen que saltar, sino que ese problema los hace caer y ellos se levantan y sigan porque tienen la mirada puesta en la meta. Cuando una persona corre en atletismo, está con la mirada puesta en la meta. Ellos no dicen, yo me voy a caer y me voy a quedar en la mitad del camino y voy a renunciar. No, ellos están dispuestos a ir a la meta, así sea que lleguen de últimos. Porque el objetivo es llegar a la meta. Y Pablo nos dice, y el escritor, porque no es Pablo el escritor de Hebreos, es un libro anónimo, y nos dice que pongamos la mirada en Jesús y que corramos con paciencia esa carrera, que Jesucristo es la meta, Jesucristo es el objetivo, Jesucristo es hacia donde queremos ir. Y por eso en el mismo texto usted puede encontrar la respuesta a por qué debemos poner la mirada en Jesús. Porque cuando usted analiza y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús, ¿qué tenía? Jesús, si usted y yo nos dicen te vamos a matar a pedacitos, como lo hicieron con Jesús, a garrote y a maltrato, usted, pero al final vas a tener la facultad de sentarte en el trono de Dios. ¿Usted será que se deja matar? Así como murió Jesús. La Biblia dice que Jesús tenía delante de él el gozo. Y el gozo no era la cruz no era el gozo, la cruz era la humillación, la cruz era el sufrimiento, la cruz era el dolor, la cruz era los pecados del mundo que él estaba cargando. El gozo puesto delante de él está en la última parte del versículo que dice, y se sentó a la diestra de Dios. Ese era el gozo que Jesús esperaba, sentarse a la diestra del Padre. Ese gozo lo hizo sufrir el oprobio. Ese gozo de sentarse allá en el trono de Dios lo hizo sufrir la humillación por usted y por mí. Ese gozo lo levantó. Ese gozo lo hizo mantener firme. Que aunque golpeó la valla, dijo, se cayó 3 veces, dice la escritura, que cayó 3 veces y las 3 veces, a pesar de que pesaba tanto la cruz, se volvía y se levantaba porque la meta era llegar a sentarse en el trono de Dios. Denle la gloria al Señor. Esa tiene que ser nuestra meta, sentarnos con Cristo. Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, para que lo que yo hago en la carne sea agradable a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso nosotros debemos despojarnos, poner la mirada en Cristo y decir, aunque tengo sufrimiento, yo sigo caminando. Aunque me caí, me resbalé, sigo firme. Pequé, Señor, la embarré, perdóname, pero yo sigo en el camino. Porque a eso es que Dios levanta. Dios no levanta a los que pecaron y se fueron a esconder como lo hicieron Adán y Eva. Dios levanta a los que pecan, pero aunque pecaron, se levantan y no vuelven a buscar caer en esa situación, sino que siguen firmes a paso lento, porque saben que van con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie está exento de pecar. Todos somos pecadores delante de Dios, pero colocando la mirada en Cristo, podemos seguir firmes hasta la meta y lograr el objetivo de sentarnos con Cristo en su trono.
Coloquemos la mirada en Jesús. Es necesario poner la mirada en Jesús. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 25, dice que nos invita a mantener el enfoque. Hay que mantener el enfoque. El que corre en la carrera, ya sea una maratón, ya sea un 100 metros planos, ya sea 100 metros vallas o 400 metros planos, lo que sea, ellos tienen el enfoque en la carrera que diga la meta, que diga finish o meta, porque ellos buscan llegar a su objetivo. Y nos dice la Biblia, dice en Hebreos, en Proverbios 4:25, dice: tus ojos miren lo recto, a Cristo. Miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Tenemos que mantenernos firmes hacia la meta, no desviarnos. Yo sé que podemos caer, yo sé que nos podemos resbalar, pero cuando nos metemos con Cristo nos podemos levantar de nuevo, porque la meta es Cristo, la meta es el Señor Jesucristo que está sentado en su trono. Es mantener la mirada firme hacia adelante. En Proverbios, Salomón nos invita a que nos dirijamos los párpados hacia lo que tenemos adelante. ¿Qué nos vino a dar Jesucristo? Jesucristo nos vino a dar la vida eterna. Jesucristo nos vino a dar salvación. Jesucristo nos vino a ofrecer la oportunidad de estar en la morada de las casas de su Padre. Jesucristo nos vino a llevar a su trono, a sentarnos con Él. Por eso Él dijo a sus discípulos: estos se sentarán cuando los hijos de Dios, los israelitas, vayan al trono. El mundo, los gentiles, son quienes juzgarán. Y nosotros debemos entender que es el que busca su presencia. Nadie está exento de no embarrarla. A veces olvidamos que los que se paran al frente se olvidan por dónde caminaron. ¿Cuál fue la dificultad? Para llegar a ser pastores, profetas o estar en el altar, para llegar allá, no es que él nació en cuna de oro como pastoreando, como algunos hijos de pastores que sí lograron estar allá, nunca conocieron el pecado. No, nosotros tenemos por qué pararnos con autoridad, porque fuimos sacados del pecado. Fuimos sacados, aún creyendo que no íbamos a lograr nada. Jesucristo nos dijo: venga, nos cogió la cabecita porque la teníamos de espalda hacia Él, y nos giró la cabecita y dijo: yo soy a donde debe poner la mirada, y nos llevó hacia allá y empezamos a caminar hacia su mirada para poder estar delante de Él, honrando y exaltando su nombre, que es sobre todo nombre. A veces olvidamos, y cuando el hermanito que está sentado la embarra, lo que hacemos es pegarle un reglazo, un rejazo o matarlo, pero nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor a muchos. Quizás a unos nacieron en la casa pastoral, pero también otros no nacimos en casas pastorales. Y yo, créame, decía: yo no nací en casa pastoral, mi familia es netamente católica, desde que nacimos hasta que mi mamá murió era católica, y teníamos que rezar el rosario obligados a veces. Otras veces a mí me gustaba sentarme con ella, pero como esto era tan largo, yo no me iba a sentar ahí una hora y pedazos, y nos aburríamos con mi hermano y a veces nos burlábamos. No nacimos en la religión, pero Cristo es el que nos ha traído a honrar su presencia, porque no lo merecíamos, pero Él puso gozo delante de nosotros para que miremos el gozo, y aún la adversidad, aún la debilidad, el problema, las situaciones difíciles no nos van a desviar de la meta que llevamos hacia adelante. Por eso tenemos que enfocarnos nuestra mirada en Jesús. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Cuando usted y yo vamos caminando, si nos desviamos, nos pasa como Pedro. Jesús estaba en el mar, había una tormenta. Yo he hecho una prédica en 2022, en el nacimiento de su gloria en la iglesia,
dando el primer paso. Y Pedro, que estaba en esa condición con los discípulos en medio de la tormenta, dice la Escritura que cuando Pedro estaba en medio de la tormenta, Jesús venía caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús caminaba sobre las aguas, los discípulos gritaron todos: un fantasma, y tuvieron miedo. Pero Jesús les dijo: no soy fantasma, soy yo, no teman. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: venga. Y Pedro, ¿qué hizo? Se bajó de la barca. En ese momento había tormenta, habían quizás rayos, centellas, relámpagos, de toda cosa, las olas. Y Pedro decidió bajarse de la tormenta y iba enfocado ¿en quién? En Cristo, y caminó sobre las aguas. Lo impactante no es que Pedro dio 1 ni 2 pasos. Dice que caminó. ¿Cuántos pasos haya dado? No sabemos. Pero Pedro caminó sobre las aguas, y cuando ya estaba cerca a Jesús, se desenfocó. Y cuando se desenfocó, perdió la mirada y empezó a hundirse. Porque perdió la mirada ¿de dónde? De donde tenía que estar pendiente, que era Dios, que era Jesucristo. Si él hubiese seguido caminando, había llegado y hasta había saltado en el agua y no se había hundido. Pero como empezó a caminar y se desenfocó, porque empezó a mirar el problema, empezó a mirar la debilidad, empezó a mirar la situación que tenía, dijo: Señor, ¿en dónde estoy? No sé qué voy a hacer. Y empezó a hundirse. Pero Jesús le dijo: hombre de poca fe, si ibas caminando bien, cuando llegaras acá íbamos a ir los dos, porque los dos llegaron a la barca. Pedro se desenfocó, y ese desenfoque de Pedro fue lo que lo hizo hundir. El desenfoque que tuvo Pedro fue lo que hizo que se hundiera. Pero si Pedro hubiese seguido caminando, había llegado a la meta. Claro, fácil. Y eso hizo que se hundiera. Pero cuando usted lee el texto, la Biblia dice que cuando se montaron a la barca, cesó la tormenta. O sea que cuando caminó Jesús con Pedro, caminó sobre las aguas, y aún encima de las aguas Pedro se estaba hundiendo en medio de la tormenta, pero Jesús lo alcanzó, le extiende la mano, porque no dice que Jesús corrió hacia él, no dice Jesús extendió la mano. ¿Qué distancia caminó? No sabemos, pero caminó bastante. Cuando usted tiene los ojos enfocados en Cristo, usted llega lejos, usted le alcanza lejos. La distancia no le da tiempo, porque usted va hacia donde el Señor lo va dirigiendo. Cuando enfocamos la mirada en Jesús, no nos embolatamos con cosas naturales. Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la carne a fin de agradar a aquel que lo llamó, porque tiene la mirada puesta ¿en quién? En la meta. Y nuestra meta es Cristo Jesús. Y por eso Pedro se desenfocó y se hundió. Sin embargo, clamó de nuevo, o sea, dijo: perdí el enfoque, pero lo tengo enfrente, Señor, ayúdame. Sí, perdió el enfoque, pero se reaccionó en el momento y gritó: allá está mi enfoque. Y volvió a gritar y se volvió a enfocar. Lo levantó, caminaron, y cuando se montaron a la barca, cesó la tormenta. Jesús no calmó la tormenta para que Pedro estuviera tranquilo. Lo cogió y caminó. Y cuando se montaron con Cristo en la barca, cesó la tormenta. Dios va a caminar con usted y conmigo en el problema. Dios va a caminar en las situaciones difíciles. La Biblia dice: cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te van a negar. Cuando pasas por el fuego, no te vas a quemar, ni su llama arderá en ti, porque usted fue gran estima de parte de Dios. Usted será levantado por Cristo ante las cosas que el mundo le quiere derribar. Porque Dios es bueno para con nosotros. El escritor nos invita a no desviar nuestra mirada de Jesús. Es centrar la fe en el lugar donde inicia y donde termina. ¿Dónde inicia nuestra fe? Allá en el trono de Dios, en Cristo. ¿Dónde termina? En Cristo. Jesús es el que le da el inicio y el fin a nuestra fe. Es Jesús. Por eso, a Jesús no le importó sufrir. A Jesús no le importó sufrir. A Jesús no le importó que lo iban a maltratar. A Jesús no le importó que le escupieran la cara. A Jesús no le importó que le dieran fuerte como un berraco, 36 latigazos. A Jesús no le importó
que le hicieran nada. Y no eran latigazos de los relojos de vaca que nos daban a nosotros en nuestra generación. Tenía algunas cosas que lo desgarraban. A Jesús no le importó que lo humillaran, y mucho menos que lo colgaran desnudo en un madero. Eso no le importó a Jesús. Él tenía la mirada puesta en que se iba a sentar delante de Dios, en el trono de Dios. Él tenía su mirada. Usted y yo no tenemos que perder la mirada de donde estamos. Miremos a Cristo, y aunque vivamos lo que vivamos, sigamos firmes, porque necesidades habrán en los que creen, en los que no creen, pero la diferencia es que usted tiene la mirada firme en la meta, que es Cristo. Los problemas son vallas como los que van corriendo en la carrera. Las situaciones son vallas, las dificultades son vallas, las debilidades son vallas que nos impiden avanzar. Y cuando una persona se enreda en esa valla, se cae y no se queda tirada, se levanta y sigue hasta la meta, porque a eso nos llamó el Señor. Aún mirando el sufrimiento en la cruz, lo tuvo en poco. Menospreció la humillación. Dijo Jesús: lo que me pase aquí en la tierra no es nada comparado con lo que voy a vivir en la eternidad. Enfoquémonos, iglesia, en eso, que lo que vivimos aquí, la gente piensa que porque tiene un bien, lo tiene todo. Eso es pasajero. Eso llega un viento y se lo lleva. Un tornado. Usted mira cuántas casas en Estados Unidos son destruidas anualmente por tornados. En la región del Caribe, en todo el mar Caribe, que es donde más se crean por el lugar donde está y la situación que genera el mar, el calor que hace que se levanten torbellinos, porque la tierra necesita refrigerarse, necesita refrescarse. Entonces crea este tipo de cosas. ¿Usted sabe cuántas casas se destruyen en la región del Caribe, desde Estados Unidos hasta acá a Colombia? Aquí nosotros no tenemos la situación que tienen ellos allá, porque quizás no más llega la olita, el viento en la región del norte. Pero en Estados Unidos, lo que es Chicago y esas ciudades de allá de Estados Unidos que pasan los vendavales, tienen aseguradoras para cuidar sus casas, para que cuando se la dañe el vendaval tengan cómo construirlas de nuevo. Y eso nos hace a nosotros ver que esto va a desaparecer. Por eso nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo. Ponga la mirada en Cristo, y así su casita se mantendrá. ¿Sí? Su casa se mantendrá, su familia se mantendrá, su vida se mantendrá. Cuando ponemos la mirada en Cristo, quien menospreció la humillación, quien miró sufrimiento y lo tuvo en poco, nuestra vida será diferente. Por eso Jesús dice: en el mundo tendráis aflicción. Juan 16:33 lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. O sea, aunque tengan problemas, sigan con la mirada puesta en mí, porque yo ya vencí eso que está en la tierra. Y Jesús nos muestra. Y cuando usted va a Hebreos capítulo 8, que nos habla del sumo sacerdote, que es Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, en Hebreos capítulo 8, ¿qué nos dice? No tenemos un sacerdote que no haya padecido como usted y como yo la situación del pecado, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y en quién tenemos que poner la mirada? En Cristo. Él es el sacerdote, Él es el que nos levanta. Iglesia, Jesucristo es el que va a hacer que todo sea diferente en su vida, en su casa, en su familia. Es Jesucristo. Cristo sabía que después de ese sufrimiento y humillación tenía el gozo de sentarse a la diestra del Padre. Y eso lo cumplió. Si mantenemos el enfoque, mantenemos la victoria. Aunque el pecado nos quiera desviar, no debemos mantener la mirada en Cristo. A veces pensamos, porque esto nosotros nacimos para restaurar. Si usted, un hermano, le cuenta algo, iglesia, no lo ataque, no lo maltrate, no lo mate. Hace muchos años, hace poco tiempo, andamos con un profeta, se llama Freddy, en Cali, y andamos visitando. Pero ese día fuimos a visitar a una amiga, y cuando fuimos a visitar a una amiga, pasó otra de las amigas de la iglesia,
corriendo. Entonces le quitamos, ¿cómo va? Y le dijo, no, voy Juan de fulana. Y le dijimos, le acompañamos todos, éramos 4. Y corrimos todos para allá, vengan, caminen, y nos fuimos todos. Cuando llegamos allá había un jovencito de 16 años. Había sido miembro de una iglesia. Ese jovencito que había sido miembro de esa iglesia tuvo la sensación un día del padre y ya no estaba en la iglesia. Este muchacho ya no estaba en la iglesia, se había apartado completamente de la iglesia. No iba a la iglesia, tenía hasta malos pasos en ese momento y todavía creo que está. ¿Y qué pasó con ese chico? ¿Por qué se salió de la iglesia? Porque un día del padre le dio la situación de irse a tomar a un estanco con el papá una cerveza. Si eso es pecado o no, ya usted lo sabrá en su corazón. Pero entonces él fue y se tomó una cervecita con el papá. Una cerveza para no quitarle el valor. Una cerveza. Pero eso lo hizo sentir incómodo. Porque él se sentó con el papá que no es cristiano, que era del mundo, pero él le quiso gastar la cerveza al papá en ese estanco que pasaba por toda la vía de una de las calles principales del barrio. Y él se sentó y se tomó la cerveza. Y se sintió mal, pero como él era líder de la alabanza, el pianista, fue y le contó a su líder. El líder de una vez lo cogió y lo mató. El muchacho se fue apagando, nos contó ese día la historia. Él hacía tantos gestos, nosotros estábamos allí. Cuando yo llego y le pregunto, bueno, ¿y qué pasó? No, el muchacho había caído en drogas, el muchacho había perdido la gracia, el muchacho culpó a Dios. Él decía, yo empezaba a orar y yo sentía que ya Dios no estaba conmigo, entonces me colocaba a pelear con Dios y me iba. Y eso le dio pie a que el chico le entrara un bebé. Y ese día, estando allí nosotros, oramos por él. Fue la primera liberación en la que yo estuve. Yo creo que esa marcó mi vida para siempre. Eso es una cosa terrible. Y cuando yo llegué con el profeta, que estábamos allí, y oramos, porque yo le decía, venga, ore usted, porque yo era el que estaba aprendiendo. Entonces él vino y le puso la mano en el estómago, y oramos, y cuando él le puso la mano en el estómago, se levanta el muchacho y pues Dios lo liberta en ese día. ¿Sabe qué más tristemente pasa? Él vuelve a buscar a su iglesia donde nació. Y volvió a ir a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, el bendito líder lo vuelve y lo ataca y le dice, vos no vas a venirme a dañar el ministerio, vos no me vas a venir a destruir a mí ahora lo que yo he conseguido. Y lo empezó a atacar. El muchacho, dice la mamá, que entró a la casa, 16 años, y se cogía la mano y decía, no, ya no puedo más, por la presión de un líder en su iglesia, sin discernimiento y dirección del Espíritu Santo. Porque nosotros a veces estamos al frente, pero no tenemos la unción. Y eso hay que buscar, que los hombres que se paren al frente tengan la presencia y la intimidad con el Espíritu Santo, para que no sigamos matando más gente desde los altares. Y ese muchacho que había vuelto a buscar la presencia de Dios al lugar donde nació, no lo recibieron, no lo acogieron, tuvo que ir a otra iglesia, pero en esa otra iglesia él decía, yo salía y los muchachos estaban consumiendo marihuana al lado de la iglesia. Salían de la iglesia y se metían a consumir marihuana allá en una zona verde que tenían. Y él dice, entonces ya yo no vuelvo a la iglesia. Allá y anda en los pasos de Satanás. Y la posesión de ahora es más fuerte, porque ahora es líder. Nosotros, los hijos de Dios, es que debimos haber tenido ese joven sirviendo al Señor. Debería estar enfrente de los hijos de Dios, no enfrente de los hijos del diablo. Y él quizás se desenfocó, pero él puso la mirada en alguien que podía instruirlo, porque sintió mal.
Y eso es normal, que usted se sienta mal después de tomarse una cerveza o después de hacer algo que no da, eso uno se siente mal. Yo no creo que aquí hay gente que se sienta bien después de pecar. En el momento se satisface uno, pero Dios en el espíritu se siente incómodo, se redarguye y él se sintió mal. Desafortunadamente el líder no contó con la facultad de volverlo a escribir. Y llegó y se desenfocó de Jesús. Hoy lidera la banda del grupo. Las personas que no se desviaron de Dios se mantuvieron firmes, pero nunca quiere decir que no cayeron. Nunca, no podemos decir que nunca cayeron. Yo no puedo decir que Gigi Ávila era santo y puritano por lo que hacía. No, Gigi Ávila tenía sus errores y él mismo cuenta una historia cuando regañó a la esposa que la hizo quedar mal y Dios vino y lo sentó y lo cogió y le dio una palmada en la nalga y se fue. Y después vino y le dio un beso y se iba yendo y regresó y le dio un beso y se volvió a ir. Eso tenemos que buscar. O sea, los grandes hombres no fallaron, simplemente tenían su enfoque puesto en Jesús y por eso aunque se caían se levantaban, aunque se perdían buscaban cómo seguir ganando porque no perdían el enfoque de Cristo. Amén. Esteban en el capítulo 7 del libro de Hechos, cuando iban a apedrear, Esteban no dijo, esperen, yo ya no voy a seguir predicando de ese Jesús. No, Esteban volvió a predicar de Jesús. Esteban estaba parado y les narró la Biblia. Cuando yo he leído este texto, cada vez que lo leo le encuentro una cosa maravillosísima. La mejor predicación, teológicamente hablando, es la de Esteban. Y esa predicación tan fuerte llevó desde Abraham hasta Jesús. Y les narró la historia, toda la Biblia se la narra Esteban así, y se la tira. Y después terminan ¿quién? En Cristo. Y cuando ellos escuchan Cristo, se pierden la paciencia, porque la misma Biblia dice que ellos miraban en Esteban la cara de un ángel. Era un ángel, y Esteban, aunque lo sacaron afuera, aunque lo iban a apedrear, ya todos estaban con las piedras listas en la mano para apedrearlo, porque adentro parecía un ángel, pero vamos a sacarlo afuera a ver si se arrepiente. Y cuando tenían las piedras en la mano ya listos para pegarle a Esteban, Esteban no dijo, yo me voy de aquí porque me van a matar, no. Él dijo, nuestro padre Abraham hizo esto, después Dios le prometió la tierra, hizo esto, pasó esto, Moisés hizo esto y pasó todo aquello, y Jesús, ustedes duros de servir, y cuando sintieron eso cogieron, no te vamos a perdonar, y empezaron a apedrearlo, porque Esteban tenía puesta la mirada en ¿quién? En Jesús, y tanto así que dice la Biblia, que miró los abiertos y el Rey de Reyes de pie a la diestra del Padre. Murió uno de los suyos, uno de los que estaba atento y firme a llegar a la meta, pasara lo que pasara. Y eso tenemos que buscar los hijos de Dios, no desenfocar la mirada de Jesucristo, es mantener la mirada en Jesús. Que si mi mujer, mi esposa, mis hijos no van, yo voy. Esteban confiaba, tanto que confiaba que mantuvo su mirada firme, y aún recibiendo las piedras tenía la mirada puesta en el cielo, y aún cayendo de rodillas le dijo, Señor, al que estaba en el cielo, no le tomes en cuenta esto que me están haciendo. Y dijo, recibe mi espíritu, y ahí durmió. No dice que murió, dice que durmió. No perdió la mirada. No perdamos la mirada de Cristo. No perdamos la mirada de Cristo. A Cristo le interesan aquellos que no pierden la mirada aunque se caigan. A Cristo le interesa aquellos que no se desenfocan de Él aunque se distraigan. A veces queremos ser como el gato. Usted tiene un gato que va a cazar. El gato tiene la mirada puesta en el ratón y va a cazar, pero va sigilosamente y coja una bolita de lana o lo que sea y póngase y páseselo de frente al gato. ¿Y qué pasa con el gato? Se desvía y se entretiene a jugar.
Así nos coge a veces el diablo nosotros como el gato. Así nos desenfoca. Pero cuando usted y yo entendemos en quién tenemos la mirada puesta, nos damos cuenta que tenemos que volver a enfocar la mirada en Cristo para poder llegar a la meta y alcanzar el supremo llamamiento para nuestras vidas. Amén. Ay, pero es que tenemos debilidades. A Esteban lo iban a matar. ¿Qué más difícil hay allí? Y Pablo tenía un aguijón que lo podía impedir llegar a la meta. Sea una mujer o sea una enfermedad, era un aguijón y era en su carne, y ese aguijón lo podía desviar, porque él dice: ya he orado 3 veces, dice Pablo, ¿no? Ya he orado 3 veces que me lo quiten. 3 veces. Uno que dice: yo ya llevo una vez, ya le he orado a Dios, le oró a Dios una vez, y quizás empieza a decir: ya le he venido orando a Dios hace rato y no me responde. Pero Pablo dice: he orado 3 veces de forma insistente que me lo quite. ¿Y qué dice? Y él se me apareció y me dijo: bástate mi gracia. O sea, no se desenfoque, continúe, avance, porque va a tener el problema, pero usted siga adelante. Va a tener la dificultad, va a tener ese aguijón chuzándole allí, pero usted manténgase firme en la meta, porque Dios lo tiene para cosas grandes. Y cosas grandes tenía yo con Pablo. Y concluyo con esto. En Santiago capítulo 1, Santiago nos invita a mantener el enfoque. Santiago capítulo 1, en el versículo 12. Mire lo que nos manda allá enseguida del libro, sí señor. Dice: bienaventurado el varón. Ya están todos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado ese varón que no se desenfoca. ¿Cierto, hermano Max? Bienaventurado el varón que no se desenfoca. Nosotros debemos mantener el enfoque. Debemos mantener el enfoque. Debemos mantener el enfoque. Aún en medio de la tentación, mantener el enfoque. Mantener el enfoque. No desenfocarnos. Seguir firmes. Seguir atentos. Seguir avanzando. Porque tenemos la meta adelante. Como lo dice esta versión, la palabra de Dios para todos, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Jesús lo hizo, aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Iglesia, ese es el gozo que nos espera. A usted y yo nos espera el gozo de sentarnos a la diestra del Padre con Cristo. A usted y yo nos espera el gozo de sentarnos ante el trono. Hemos luchado contra el pecado, hemos luchado contra la adversidad, pero la Biblia dice en Hebreos que no hemos derramado sangre combatiendo contra él, y ya nos queremos rendir. Y Jesús, que derramó sangre, no se rindió.
nosotros tampoco nos rindamos. Ah, pero Jesús era el Hijo de Dios. A Esteban lo estaban apedreando. Y en medio de las piedras Esteban caía diciendo: Señor, no le tomes en cuenta esto. No se rindió. Nosotros tampoco nos vamos a rendir si creemos en Jesús. Pongamos la mirada en Él. Pongamos la mirada en Él. Aunque los hombres nos maltraten, pongamos la mirada en Él. Aunque en la casa nos rechacen, pongamos la mirada en Él. Aunque tengamos lo que tengamos, sigamos firme la mirada en Jesús.